Muchas gracias, señor doctor Ramos Pereira, y muchas gracias, Juan Estada, por estos comentarios tan simpáticos y por esta introducción, quizá despertando una excesiva expectación en quien me va a oír. Gracias también, doctor Zurita, por vuestra presencia aquí, y gracias a todos. Yo me siento realmente muy en casa en esta magnífico Paraninfo que conocía desde mis años de estudiante, y tengo ahora esta extraña sensación y responsabilidad de deciros algo viejo y algo nuevo. Tenemos que hablar hoy de electromagnetismo biológico, pero antes de esto quisiera hablar un poco de mis ideas acerca de la parapsicología. Vosotros sabéis, también como yo, que este es el estudio de los fenómenos que escapan las leyes y los conocimientos físicos y biológicos actuales. Yo en realidad no soy un parapsicólogo y por esto mi postura ante la parapsicología es triple. Primero, ¿es cierto? Es decir, hay que validar el fenómeno que estamos estudiando. Segundo, ¿es repetible? Es decir, tenemos que analizar su fiabilidad. Si nosotros tenemos un fenómeno validado y repetible, entonces el neurofisiólogo como veo, gracias. Esta comunicación exige un poquito de parapsicología y de tecnología. Ahora espero que sea mejor. De manera que decíamos que en el estudio parapsicológico hace falta validar, hace falta ver si el fenómeno es repetible, y entonces es cuando el hombre de ciencia entra para investigar los mecanismos de acción. Aquí hay algunos amigos parapsicólogos con los cuales ya hemos iniciado caminos de investigación en fenómenos que son validables y fiables. Yo tuve también la suerte de, cuando estaba en Norteamérica, de ir algunas veces a la Duke University y de conocer a Ryan y de charlar, de discutir con él algunos de los problemas de clarividencia, de telepatía, premonición, telequinesia, etc. Lo cierto es que hay extraños fenómenos, como por ejemplo los descritos por Franklin Noer, the power of prayer on plants. Según Noer, era posible simplemente con plegarias el mejorar el crecimiento de las plantas. Para ver si esto es cierto o no, lo que hicieron, y este es el camino, es detectar con procedimientos eléctricos si la presencia de un medium a una planta producía o no variaciones eléctricas detectables, reproducibles. Lo que quiero decir es que, de acuerdo con la orientación de las publicaciones serias, como es por ejemplo el Journal of Parapsychology, hace falta un rigor experimental y un rigor matemático cuando se investigan y se presentan resultados o temas relacionados con la parapsicología. Y hay que tener un gran cuidado en diferenciar los healers, los que realmente tienen la gracia parapsicológica, de los charlatanes y los que utilizan estas manifestaciones en provecho propio. También, y estamos ahora hablando de todos ustedes, el público, creo que en el público hay que tener gran cuidado en no caer en ninguno de los dos extremos. No hay que ser ni excesivamente creyente ni excesivamente escéptico. Hay que tener un equilibrio para estar interesado por los fenómenos apasionantes de la parapsicología y no aceptarlos hasta que no están validados, que sean fiables y entonces
que podamos empezar a conocer sus mecanismos de acción. Ahora bien, en el estudio de los mecanismos de acción no rompemos leyes físicas, simplemente las interpretamos de manera diferente. No podemos aceptar los espíritus supracósmicos. Tenemos que recordar que los pájaros vuelan de acuerdo con las leyes de la física y no en contra de la gravedad. Tenemos que saber que la materia libera energía, cosa que parecía imposible hace siglos y que hoy día es simplemente una nueva aplicación de la física atómica. Sabemos que existen peces eléctricos que pueden generar cientos de voltios, de manera que es necesario interpretar la realidad parapsicológica no en contra, sino simplemente como una reinterpretación de los fenómenos naturales. Este es exactamente el tema de esta charla que quiero presentarles esta tarde. Creo que es posible tener una nueva orientación en parapsicología. Como bien decía el doctor Ramos Pereira, no hay 5 sentidos, sino bastantes más. Sin embargo, Ramos Pereira hablaba de infrarrojo, ultrasonido, ondulatorio, presión, etcétera, etcétera. Todo esto son simplemente nuevo tipo de sensores y este es el problema y lo que diferencia la parapsicología de la psicología. Nosotros podemos descubrir un nuevo tipo de sensor. Esto es simplemente un nuevo aspecto de psicología. Y lo que tenemos que pensar es, ¿existen fenómenos de comunicación o de acción parapsicológica fuera de los receptores, fuera de los efectores? Este es el gran problema. Y en este sentido, podemos nosotros ver, y este ha sido el centro de parte de nuestras investigaciones, la posibilidad de abrir nuevas vías de comunicación no sensorial con el cerebro. Esto no es realmente parapsicología, pero sí es algo nuevo dentro de la historia de la humanidad. Y esto es hoy día una realidad científicamente conocida. Nosotros, como vamos a ver ahora en unas proyecciones, podemos comunicarnos con el cerebro en ausencia de todo receptor sensorial. Nosotros podemos detectar lo que está ocurriendo en el cerebro en ausencia de toda puerta de salida, sea motora, sea neuroquímica o sea hormonal. Es decir, esto es, hasta hace poco, era el límite biológico, era la necesidad de tener puertas de entrada y puertas de salida para alcanzar el organismo o para conocer lo que ocurre en el organismo. Hoy día esto ya no es necesario. Quizá esta sea una de las revoluciones tecnológicas más importantes para el presente y para el futuro. La posibilidad de comunicarnos con el cerebro de los animales y de las personas en ausencia de todo órgano sensorial, en ausencia de todo órgano motor, a través de una tecnología que alcanza directamente las neuronas y los mecanismos químicos intracerebrales. Todo esto lo vamos a ver ahora en una serie de proyecciones. Pero hay otra posibilidad tan apasionante, si no más. Y es que, además de puertas de entrada y puertas de salida, para que nuestras emociones, nuestro conocimiento, nuestra personalidad funcione, nosotros necesitamos un procesamiento de la información que se realiza dentro del cerebro por mecanismos intraneuronales. Pues bien, este procesamiento de señales, que es decisivo
para la comprensión de lo que ocurre en nuestro medio ambiente, que es decisivo para la expresión de nuestra propia personalidad, también son investigables y modificables por la nueva técnica de procedimientos eléctricos y químicos intracerebrales. De manera que tenemos ahora, como vamos a demostrar, una serie de artificios científicos que nos permitirán penetrar dentro del organismo y reconocer los fenómenos que están ocurriendo dentro del organismo. Esto será parte de lo que vamos a ver de los fenómenos de electromagnetismo biológico, no solamente en su detección, sino en sus acciones fisiológicas. Relacionado en cierto modo con este tema, quiero también simplemente tocar, el fenómeno de resonancia nuclear magnética, descubierto hace ya unos 15 o 20 años. Tenemos ahora un nuevo campo científico abriéndose de la resonancia paramagnética. Recuerden ustedes que los núcleos con números impares de peso atómico tienen cargas eléctricas circundantes asociadas con un momento magnético determinado. El hidrógeno, el nitrógeno, el hierro, el fósforo, el cloro, etc. Y afortunadamente el carbono 12 y el oxígeno 16 no son magnéticos. Esto nos va a permitir no solamente ver el momento paramagnético de sustancias determinadas, sino quizás por el efecto de campos magnéticos, el modificar esta resonancia paramagnética nuclear y de esta manera producir modificaciones importantes dentro de la biología molecular. Naturalmente, eso también sirve, una técnica que ahora se está desarrollando, para la detección química por resonancia magnética de la estructura, quizá incluso intracerebral. De una manera parecida al escáner, será posible en un futuro próximo, quizás, el ver la estructura química con medios que no son de penetración. Hay otro tercer punto que quisiera tocar. Hablando del presente y del futuro de la parapsicología, tenemos que pensar que a lo largo de la historia natural, los seres vivos han desarrollado estructuras maravillosas, órganos y funciones nuevas. Recordemos que desde los tiempos enormemente primitivos, en los que solamente existían amebas y organismos muy elementales, la evolución natural ha llegado a formar manos y ojos y alas y por fin cerebros. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito? Estas preguntas serán difíciles de contestar, pero la realidad es que a través de un proceso histórico, la naturaleza, Dios, si ustedes quieren, ha desarrollado toda una maravilla de nuevos órganos y de nuevas funciones. Quizás de una manera errónea, muchos nos creemos que ya la naturaleza llegó al momento cumbre. El hombre y la mujer han sido creados. Estamos ya en la cúspide con la aparición del rey de la creación, producto final de la evolución maravillosa de la naturaleza. Esto no es cierto. De manera parecida a como sabemos que lentamente de amebas y gusanos y ranas y gatos y monos lentamente van apareciendo los seres humanos con sus nuevas funciones, ¿por qué pensar en este orgullo egocentrista y anticientífico que yo soy el rey de la creación? Que nosotros, todos nosotros, somos el producto final de la evolución biológica. ¿No sería más lógico pensar que estamos simplemente ante un momento histórico maravilloso, porque nosotros lo estamos viviendo,
pero que la evolución continúa. Y de la misma manera que lentamente evolucionan los genes y los órganos y los cerebros, nosotros tenemos que pensar que lentamente la humanidad actual sigue evolucionando hacia el futuro. Y deberíamos de tener esta curiosidad suprahistórica de considerar qué va a ocurrir con la humanidad dentro de 100, 1000, 1 millón, 10 millones de años. ¿Por qué no? Si nosotros hemos existido, los seres vivos, a lo largo de miles y miles de años, es lógico que por lo menos unos cuantos decenas o centenas de años estén delante de nosotros. Y yo creo que es perfectamente previsible que el futuro inmediato y remoto de la humanidad verá muchos mayores portentos que la aparición de dinosaurios y de brontosauros y de animales extraños y gigantescos en el maravilloso devenir de la naturaleza. De manera que tengamos imaginación. La naturaleza no tiene demasiada imaginación. Piensen ustedes que sus mecanismos fundamentales han sido los mismos: consumo de oxígeno, sangre, el RNA, el DNA, pero pocas cosas más, a pesar de su imaginación en crear órganos maravillosos, extraños y diversos. ¿Por qué no pensar que en esta evolución aparecerán nuevos sentidos, nuevos órganos, nuevos seres que se diferenciarán tanto de nosotros como nosotros nos distinguimos de monos, de gusanos y de amebas? Esto, en mi opinión, es perfectamente posible, con una enorme y fundamental diferencia: que algo nuevo ha aparecido en la historia de la naturaleza. En un punto de esta historia aparecieron los pulmones, que nos liberó del agua y nos permitió a los seres vivos vivir en la tierra. Después aparecieron las alas, y entonces los pájaros pudieron alcanzar un nuevo entorno ecológico, el aire. ¿No es cierto que el hombre, a través de su inteligencia, ha alcanzado entornos de ciencia ficción del mundo no sensorial, sino extraterrestre? Hemos ido a la Luna, estamos explorando los planetas, estamos explorando el universo, de manera que este es el hecho fundamental que va a modificar el futuro del hombre, la aparición de la inteligencia que modificará el destino natural, que desde ahora en adelante está en gran parte al servicio de la inteligencia humana. Y ay de los humanos si no tienen suficiente inteligencia. Este es el predicamento del momento actual, que hemos puesto excesiva fuerza, excesivo poder al servicio de cerebros todavía poco inteligentes, que no saben usar la magnífica posibilidad de sus fuerzas nucleares e intelectuales. De manera que esta será la responsabilidad nuestra. Ahora, para esta responsabilidad, nosotros tenemos que saber cómo funcionan los cerebros por dentro. Nosotros tenemos que no crear un nuevo órgano sensorial, sino romper las barreras sensoriales y meternos dentro del cerebro para conocer qué está ocurriendo allí y para poder modificar la función de estos cerebros en animales y en seres humanos. ¿Podemos empezar a ver las proyecciones? Aun cuando me temo que también va a hacer falta mucha comunicación extrasensorial, sobre todo a esa distancia, pero vamos a brevemente resumir la tecnología actual y a darles conocimiento de nuevos estudios realizados por nuestro grupo en el Centro Ramón y Cajal, que esta es la primera vez que van a ser presentados. El momento actual
es que nosotros podemos comunicarnos con el cerebro, quizá no lo vean muy bien, pero ahí tenemos un mono que tiene una serie de guías implantadas permanentemente en su cráneo, y a través de estas guías nosotros podemos explorar la profundidad del cerebro en múltiples puntos intracerebrales. En el mono precisamente que vemos ahí, aproximadamente unos 3.000 puntos intracerebrales fueron investigados. En la siguiente, vamos a ir un poquito rápidos, ven ustedes otro procedimiento en el cual la conducta social del mono puede ser investigada por telemetría mientras los monos juegan, se pelean, comen o tienen respuestas instrumentales, cual es, por ejemplo, el apretar una palanca para recibir alimento. En la siguiente verán otro tipo de estudio en el cual la radioestimulación del cerebro del mono colocado a la izquierda determina una conducta agresiva, y entonces este mono de la izquierda atacará al resto de los monos que existen en la colonia, respetando los amigos y atacando a los enemigos. Ven ustedes esa pequeña monita que está cerca de él. Esta era la amiguita, la girlfriend del jefe de la colonia. El macho, el jefe, nunca ataca a su amiga predilecta. La respeta aun cuando eléctricamente provoquemos un aumento de la agresividad. Y entonces, la siguiente, dirigirá su ataque hacia el resto de los monos, sobre todo hacia el macho, que era su enemigo natural. En la siguiente veremos otros estudios que estamos actualmente llevando a cabo en el Ramón y Cajal. En este caso se están provocando fragmentos aislados de conducta fuera de contexto. ¿Ven ustedes el gato ese con esa expresión feroz, agresiva? Pues no ataca a esta ratita que está a la izquierda, no le hace caso. En la siguiente verán otro momento de lo mismo. De manera que nosotros podemos provocar o acciones emocionales bien organizadas por el animal que recibe el estímulo, o fragmentos de conducta fuera de contexto. Esto tiene importancia porque así comprendemos cuál es la organización fisiológica de la conducta agresiva y de la conducta emocional dentro del cerebro. Pero ven ustedes que estamos ya ahora entrando en el terreno no de la parapsicología, sino de la fisiología no sensorial. Estamos ahora en comunicación no sensorial con el cerebro de estos animales, aumentando en este caso su conducta agresiva. En la siguiente veremos la modificación tecnológica, es de, en vez de tener los terminales exteriorizados, la instrumentación se implanta bajo la piel. Y ven ustedes en la espalda de este mono, como un pequeño círculo, ahí tiene implantada transdérmicamente, es decir, bajo la piel, un pequeño radioestimulador que puede ser activado desde el exterior. Los electrodos no los ven, están bajo la piel, pero van dentro del cerebro. De esta manera, por radio y sin instrumentación visible, nosotros podemos modificar la conducta y el funcionamiento del cerebro de este animal. En la siguiente veremos otro animal, una cabra, en la cual se ha implantado no solamente un radioreceptor, sino también un radiotransmisor. Con esto tenemos hoy día la posibilidad técnica de detectar actividades eléctricas intracerebrales y de enviar impulsos eléctricos al cerebro a través de la piel intacta. Lo que estamos haciendo es el dar un paso más y comunicar el cerebro directamente con los ordenadores y construyendo ordenadores tan pequeñitos que podrán ser implantados bajo la piel. Esta es la predicción
tecnológica que podemos hacer. En un futuro próximo será posible tener animales y quizás seres humanos con ordenadores hechos con microchips totalmente implantados bajo los tegumentos, bajo la piel. ¿Por qué? Pues no es una curiosidad científica. Con esto lo que queremos hacer es establecer conexiones artificiales intracerebrales y de esta manera modificar el funcionamiento anormal del cerebro, lo cual tiene una enorme importancia terapéutica. Pero además de su importancia científica, creo que esto marca un hito no en la sino en la fisiología extrasensorial, porque ahora ya podemos comunicar directamente el cerebro con nuestras máquinas en ausencia de receptores y de efectores. En la siguiente veremos uno de estos instrumentos microscópicos construido en nuestro laboratorio. Este es un radioestimulador de 4 canales y en la siguiente veremos el radiotransmisor de 3 canales. De manera que con esto tenemos la metodología adecuada para comunicarnos con la profundidad del cerebro a través de la piel intacta. Algunas de estas fotografías creo que las presenté ya en una charla anterior que dimos aquí. La siguiente veremos la posibilidad, la demostración de esta comunicación directa cerebro-ordenador. Esto era en un chimpancé. La siguiente, verán ustedes el animal implantado, que tenía 100 electrodos en la cabeza, un transmisor y un receptor. El animal estaba libre, la siguiente, y entonces, en una pequeña isla artificial, y la siguiente, la actividad espontánea de la amígdala, que son estos bursts, esta actividad de mayor voltaje que ven ahí, era la que estimulaba por feedback la sustancia reticular, la siguiente, inhibiendo de esta manera la actividad eléctrica y modificando la conducta del animal. De todo eso técnico, recuerden solamente un hecho. Tecnología existe ya para comunicar cerebro y ordenadores en doble vía. La siguiente son otros experimentos parecidos hechos aquí en el Ramón y Cajal, en el cual la actividad motora de la corteza, también por feedback, este es el control, la siguiente, ven ustedes cómo disminuye enormemente en intensidad. Así es que, este es un experimento repetido muchas veces. En la siguiente verán otra posibilidad. Nosotros podemos implantar permanentemente instrumentación electrónica para producir una micropolarización de estructuras cerebrales determinadas. Con esta micropolarización nosotros vamos a cambiar la estructura neuronal y la química neuronal. En la siguiente verán un gato con esta instrumentación implantada, este es los rayos X de la cabeza de un animal, y en la siguiente verán un análisis de las diferentes proteínas de los 2 núcleos caudados, demostrando que la micropolarización mantenida durante unos 15 días modifica la estructura proteica del núcleo caudado. En la siguiente veremos unas cifras demostrando que también se modifica la cantidad de catecolaminas en el núcleo caudado. Esto tiene importancia porque la micropolarización del cerebro se está utilizando hoy día como tratamiento de enfermedades mentales, fundamentalmente en la Unión Soviética. De manera que nosotros tenemos ahora una técnica que permite a largo plazo modificar la estructura y la composición química intracerebral. En la siguiente veremos una técnica descrita por nosotros hace bastantes años que permite no solamente la comunicación eléctrica, sino también la comunicación química con la profundidad del cerebro. Estos son los dialitrodos, descritos hace unos 8 o 10 años, pero ahora, muy recientemente, esta técnica ha sido revitalizada y yo preveo un enorme futuro, tanto científico como clínico y médico, porque ahora ya tenemos la posibilidad de administrar drogas intracerebralmente
de manera indefinida. Y lo que es apasionante, el ver, el estudiar la composición química de dentro del cerebro en animales y quizá en el futuro en seres humanos completamente libres y a largo plazo. En la siguiente verán uno de estos experimentos, en este caso con un mono. Esta es la disposición general del laboratorio. La siguiente es una fotografía viendo la cara del mono más cerca. En este caso estamos perfundiendo simultáneamente núcleo caudado, amígdala e hipotálamo. En los estudios, lo siguiente, que estamos haciendo ahora en el Cajal, en gatos, también lo haremos en monos, estamos perfundiendo simultáneamente sustancia negra, caudado, ambas amígdalas e hipotálamo. Con todo esto, nosotros abrimos una nueva posibilidad de intercambio químico con la profundidad del cerebro vivo y despierto. En la siguiente vemos uno de los análisis de aminoácidos, simplemente demostrando la fiabilidad de esta experimentación. En la siguiente entramos ahora ya en un tema relativamente diferente: la estructuración o la importancia de los campos electromagnéticos en la biología actual. Estos ya son datos completamente nuevos que se presentan por primera vez públicamente. Ustedes saben que todos nosotros que vivimos en la Tierra estamos sometidos al campo magnético terrestre. Y para darnos una idea de cuál es la intensidad de este campo, ponemos aquí en esta fotografía, en la cual hay una equivalencia de un Ørsted, es lo mismo que un Gauss, corresponde a 0,1 militesla o 100 microteslas. El campo magnético es de ese orden, o quizá un poquito más bajo. Pues bien, los estudios que estamos haciendo ahora en el Centro Ramón y Cajal, estamos a un orden aproximadamente 50 o 100 veces más bajo que todo esto. O sea, vamos a ver ahora cuáles son los efectos biológicos de campos magnéticos enormemente débiles, la 10ª parte o menos del campo magnético terrestre. Claro que el campo magnético terrestre es un campo estable y nosotros estamos usando campos pulsados. El interés es el siguiente: de los efectos biológicos. Esto es conocido, que el campo magnético terrestre tiene una función en la orientación de los pájaros. Sabemos que existe una electricidad en las plantas que se puede detectar, que se puede registrar. Había unos estudios del profesor Burr en la Universidad de Yale que yo conocí, que en aquella época a Burr se le daba muy poca importancia, porque él hablaba del magnetismo del cáncer. Las células cancerosas tendrían una actividad magnética especial y quizá modificándola sería posible el alterar el crecimiento de las células cancerosas. Había otro problema, que es el de los efectos piezoeléctricos. En las minas, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, en las minas de oro, donde hay mucha piedra, existe el problema de la silicosis. La silicosis es que pequeñas partículas de sílice se respiran por el pulmón, esto se deposita en el pulmón y esto determina una modificación en la fibrosis pulmonar de los enfermos con silicosis. Esto en gran parte está determinado por el efecto electromagnético del sílice. En la siguiente, recordemos la ciencia ficción. Recordemos que hace unos 100 años, y quizá en las revistas de principios del siglo, estaba la magia magnética. Estaba la utilización de los cinturones magnéticos, la utilización de la electricidad estática. No sé si alguno de ustedes ha visto alguno de estos libros con enfermos sentados en una silla aislada
sometidos a un campo o electromagnético con los pelos de punta, y suponiendo que esta electricidad estática modificaba su espíritu y su cuerpo. Quizá algunos de ustedes recuerden o conozcan en los días de tormenta, quizá por una alteración electromagnética de la atmósfera en algunos climas especiales, quizá todo esto pueda producir cambios biológicos por electricidad estática. Eso está todavía en el límite de la ciencia ficción. En el siguiente vemos el problema. Hay dos temas que son los que atrajeron la atención de nuestro grupo a lo que estamos charlando ahora. Uno de ellos fue el llamado, vamos a ver la siguiente, creo que está lo del proyecto Express. Nosotros, hace unos 15 años, estábamos en Yale, en Norteamérica, y entonces se nos pidió ayuda técnica, ayuda biológica, en el llamado Proyecto Sanguine. El Proyecto Sanguine es que en aquella época se empezaban a utilizar los submarinos atómicos. Y cuando un submarino atómico se sumerge en el mar, pierde la comunicación por radio con sus bases de tierra. Y claro, entonces no se pueden comunicar las órdenes. Y los físicos de Norteamérica habían ideado una nueva posibilidad para comunicarse con submarinos atómicos. Y es el hacer unas poderosísimas antenas terrestres. Antenas que tenían de 30 a 150 kilómetros de longitud, antenas que cada una de ellas gastaba unos 100 amperios, el total de la energía utilizada eran de muchos megavatios, y el total de lo que se instaló en aquella época, esto fue en el norte de Wisconsin, fue una red de antenas en el suelo de unos 4 a 6.000 kilómetros de longitud, con estas cantidades fabulosas de energía. Esto creaba un campo magnético en la cual la Tierra servía de dipolo, y entonces a través de la Tierra, en zonas poco conductoras, llegaban señales a los submarinos atómicos a través del mar, aunque cuando estuvieran sumergidos en la profundidad. Ahora, estas cantidades de energía, esto causa un campo magnético muy poderoso, y se tenía el temor de que esto podía causar efectos biológicos desconocidos. Y entonces se encargó una serie de laboratorios en Norteamérica, y esto es lo que se llama el Proyecto Sanguine de comunicación con los submarinos atómicos. Y esto trajo a la luz pública el riesgo, o no, de que los campos magnéticos tuvieran efectos biológicos. Un hecho interesante en el Proyecto Sanguine es que fue muy transparente, y los estudios fueron publicados, fueron controlados por la National Science Foundation y algunas otras entidades americanas, para ver y para estar seguro de que no había problema biológico. En la siguiente veremos una lista de todo lo que en aquella época se estaba estudiando. Se estudiaba la fertilidad, se estudiaban los ritmos circadianos, se estudiaba el crecimiento de bacterias, los efectos sobre ratones, sobre monos, en electrofisiología, etc. Y en general los resultados eran bastante contradictorios y poco claros. Y esto le dejó a la Navy muy contenta, diciendo, bueno, estas antenas poderosas no producen efectos deleterios, nocivos, sobre los organismos vivos. La siguiente. Sin embargo, esto no es así. En estudios más recientes, en parte de nuestro laboratorio, estamos demostrando, y ahora se lo voy a demostrar a ustedes, que campos magnéticos de intensidad relativamente baja pueden producir poderosos efectos biológicos, como ahora vamos a ver. No solamente esto, sino que en estudios paralelos de otros laboratorios se empezó a considerar la posibilidad de utilizar los campos magnéticos como medida terapéutica. Y estos son fundamentalmente
los estudios de Basset, los estudios de Pila, los de otros autores, y hoy día, desde hace unos 2 o 3 años, esta es una práctica terapéutica de rutina en algún laboratorio centro hospitalario muy especializado de Norteamérica, fundamentalmente en la Columbia University. Yo estuve allí hace un par de meses, precisamente viendo a Basset y a Pila y discutiendo con ellos esas técnicas. Hoy día, estos procedimientos se están estudiando y utilizando aquí en Madrid, en el Centro Ramón y Cajal, fundamentalmente por el grupo del doctor Palacios y de Hernández Ross, y se están ya tratando pseudoartrosis, algunos tipos de fracturas, enfermos que iban a tener sus piernas amputadas y las piernas se han salvado gracias a los campos electromagnéticos. Así que ya tenemos una directísima utilidad médica de la aplicación de estos campos electromagnéticos. Esto continuará y podemos afirmar ya que los campos electromagnéticos han entrado ya plenamente dentro de la medicina. No solamente esto, sino que ahora ya se empiezan a utilizar la llamada magnetoencefalografía. Si el cerebro está lleno de corrientes eléctricas, pues naturalmente va a tener también campos magnéticos. Y estos campos magnéticos son detectables, son muy pequeños, este era el problema. Pero cuando sean muy pequeños, con técnicas refinadas, pueden ser investigados. De manera que hoy día ya tenemos la aplicación de estas técnicas al crecimiento óseo y la detección de los campos magnéticos biológicos por la magnetografía. En la siguiente. El problema es explicarnos. Recuerden ustedes que empezamos a hablar esta charla diciendo cuando tenemos un fenómeno nuevo, lo primero que tenemos que hacer ¿es verdad? Segundo, ¿es fiable? Tercero, ¿cuáles son los mecanismos? Y vamos a investigar esos mecanismos. Esto es lo que se está haciendo ahora con los campos magnéticos. No hay duda ninguna que el fenómeno es cierto, no hay duda ninguna que el fenómeno es fiable. De manera que ahora hay un enorme interés en ver por qué tienen efecto los campos magnéticos en biología. ¿Comprenden ustedes por qué les hablaba yo hace un momento de la resonancia paramagnética? Los núcleos, los electrones, en sus órbitas moleculares, están generando campos eléctricos y también campos magnéticos. Las células tienen un magnetismo y realmente ellas están produciendo sus propios campos eléctricos. Recuerden que los aminoácidos son sustancias cargadas con radicales cargados negativa y positivamente. Recuerden que los iones están negativa y positivamente cargados. Recordemos que hay la posibilidad de efectos piezoeléctricos y de efectos hidráulicos, el llamado el streaming potential, el potencial de corriente, de la corriente hidráulica que pasa. Todo esto genera potenciales electromagnéticos en nuestro cuerpo. De manera que es un nuevo mundo que se nos está abriendo, muy complicado, pero apasionante, de los campos magnéticos en biología. En la siguiente veremos la demostración dramática de los efectos embriológicos de los campos magnéticos. Lo que vamos a ver ahora es el estudio realizado en el Ramón y Cajal durante el año pasado por el grupo de nuestros colaboradores Monteagudo, Chas, el grupo de etología, García Gracia, Eduardo Ramírez, Carlos Paíno, algunos de ellos los veo aquí, de manera que me alegra el verlos en esta sala. De histología están Jocelyn Leal, María Ángel Estrillo, Alejandro Úbeda, y en fisiología el doctor Parreño y su grupo. De manera que entre todos estos, una cosa complicada, hace falta bastante gente, ya existe la demostración biológica de lo que ahora vamos a ver. Están ustedes en la pantalla, tienen un embrión de pollo, una cosa muy sencillita. A las 48 horas, ahí está un organismo en la cual a la izquierda se ve un comienzo de cabeza, están los somitos, estará el principio del corazón, estará el principio del tubo neural, de la notocorda, etcétera, etcétera. Pues bien, si nosotros
estos huevos fecundados, los ponemos en un campo magnético de 100 hercios y de 1 militesla, una nada más, o sea, inferior al campo terrestre, vean ustedes lo que ocurre, la siguiente. ¿Dónde están los sonidos? ¿Dónde está ese corazón embrionario? Es un efecto realmente tremendo que abre un campo de esperanza, pero también de riesgos, puesto que el desarrollo embrionario puede ser afectado por campos electromagnéticos pulsados de intensidades muy bajas y de frecuencias determinadas. Si nosotros vemos estos embriones microscópicamente, en la siguiente, entonces veremos que si este es un control, cuando no sepan mucha embriología, vean que arriba, ese círculo, o mejor dicho, ese óvalo, ese es el tubo neural. Debajo del tubo neural está la notocorda, un gran espacio debajo de la notocorda está el principio del tubo digestivo, de las aortas, del corazón, etc. Comparen esta imagen con lo que ocurre en un embrión muy parecido a la misma edad, pero sometido a un campo magnético. La siguiente. ¿Dónde está el tubo neural? ¿Dónde está el corazón? De manera que hay efectos dramáticos en el desarrollo. En la siguiente verán otro corte en el cual el tubo neural, que ahí debería estar cerrado, no se cierra. La razón de todo ello, la siguiente, quizás esté en relación con la estructura celular y microquímica de los embriones. Esta es una imagen normal en la cual se ven fundamentalmente los filamentos de unas moléculas altamente magnéticas, altamente cargadas, iones fuertemente electronegativos, los glicosaminoglicanos. Estas sustancias son en gran parte las que van a dirigir la emigración celular y la proliferación celular. Pero en los campos magnéticos, la siguiente, ven ustedes, la siguiente por favor, ven ustedes que los glicosaminoglicanos están prácticamente ausentes. Hay algo que falta. Faltan las órdenes. Es un ejército anárquico de productos nutritivos sin el mando de centros directores que les digan dónde tienen que ir. Esos embriones no se desarrollarán, porque nosotros necesitamos órdenes que en gran parte sean órdenes electromagnéticas. Todo esto son estudios que están únicamente comenzando, pero de aquí una conclusión que está bien establecida. Los campos electromagnéticos, esto puede afirmarse hoy día ya, de intensidad muy débil, tienen poderosísimos efectos biológicos. De aquí nosotros podemos ver si pueden también tener efectos intracerebrales, efectos en el metabolismo de otros órganos, efectos en general en otras zonas de nuestra biología. En la siguiente, de todo esto, vamos ahora a intentar sacar, ¿me pueden dar luz? Vamos a cortar las proyecciones aquí. Vamos a intentar sacar ahora unas consecuencias de todo lo que estamos leyendo, de todo lo que estamos estudiando, de la información presentada. Resulta que, resumiendo lo dicho hasta ahora, tenemos esta nueva posibilidad de, con nuestra metodología, el penetrar dentro de los organismos y entonces poder ver, registrar o modificar procesos celulares y lo que ocurre en el cerebro, en el hígado, en el organismo general. Quisiera ahora salir al paso a una crítica que frecuentemente se hace a estos estudios y a mí personalmente. En cierto modo, esto era, por ejemplo, pensando en la película que tienen ustedes ahí en el cine, Mi tío de América, en La naranja mecánica y en otras varias, que en parte estuvieron inspiradas, diría, o dirigidas por parte de los estudios que estaba realizando por nuestro grupo en Yale, considerando o creyendo, temiendo que con estas tecnologías se está abriendo un mundo de terror.
Se está abriendo el mundo del control de los supersabios, el control de personas que, sabiendo cómo funcionan células y cerebros, van a poder introducir o electrodos o armas electrónicas para dirigir una masa de gente o dirigir ejércitos. Esto es ciencia ficción y afortunadamente no es cierto, no solamente éticamente, pero ni siquiera esto puede ser cierto, afortunadamente, tecnológicamente. Lo que tenemos que aclarar es que con estas tecnologías lo único que podemos hacer es el modificar los planes arquitectónicos que ahí existen, y esto es grave, pero no podemos, o sería muy difícil, el modificar, el introducir sistemas referenciales en el cerebro. Fíjense ustedes que, afortunadamente creo yo, el modo para comunicarse con un cerebro, la información se comunica con un cerebro a través de vías sensoriales. Yo ahora estoy comunicándome con todos vosotros a través de vías sensoriales, de receptor sensorial y de mi efector motor, de mi voz. Si yo tuviera un radioestimulador en mi bolsillo, por muchos electrodos que ustedes tuvieran, yo no podría comunicarles esta información. Podría sí modificar la emocionalidad, podríamos el provocar un movimiento, pero no transmitir información. Para esto hace falta la comunicación sensorial, y este es afortunadamente el límite, diría también el límite de la parapsicología. En parapsicología es difícil comunicar una información con la precisión de la comunicación sensorial. De manera que ni estos peligros de seres radiodirigidos, ni de seres dirigidos por parapsicología, esto no se puede comparar ni remotamente con el riesgo, con la realidad actual del control que sobre todos nosotros ejerce el mundo sensorial que nos rodea. Por esto, como conclusión de todo lo que estamos diciendo, a donde creo el mundo inmediato, el mundo futuro al cual vamos, no es un mundo de control ni parapsicológico ni electroquímico, sino un mundo en el cual tenemos que apelar a nuestro conocimiento y a nuestra consciencia para evitar la tragedia en la cual todos nosotros estamos inmersos. Y es que todos nosotros estamos siendo controlados hoy día, ahora y ya, por el mundo informativo que nos rodea. Y lo que es peor, no tenemos escapatoria a no ser que tengamos consciencia de los mecanismos psicológicos y fisiológicos que están en juego de nuestro cerebro para entonces protegernos de la robotización de nuestra civilización actual y para proteger la identidad personal, la libertad de cada uno de nosotros. Dentro de 3 semanas estaré en Mannheim, en Alemania, precisamente desarrollando que es otro tema, lo que yo llamo la neurofisiología de la libertad. Y con esto quisiera acabar esta charla. Creo que es la responsabilidad de los científicos, pero también del público, de todo el mundo, el darse cuenta que si lo que nos importa es nuestra identidad personal y nuestra libertad de acción, tenemos que darnos cuenta de los condicionantes del mundo que nos rodea. Y entonces liberarnos de esta esclavitud de la información mediante un proceso consciente e inteligente que reeduque, que modifique, que limite el poder del mundo de la información que ejerce este efecto tan poderoso sobre nuestros sentidos y sobre nuestro cerebro. De manera que lo que yo preveo para un futuro inmediato es un nuevo resurgir naturalmente de las aplicaciones de técnicas médicas para el bienestar de los enfermos, para el mejor conocimiento de los seres humanos, para la validación de muchos aspectos parapsicológicos que pueden ser analizados con técnicas exclusivamente fisiológicas y sobre todo lo que más necesitamos es una idea clara de dónde venimos, a dónde vamos. El instrumento más poderoso que nosotros poseemos es nuestro propio cerebro, nuestra propia sensibilidad, nuestro sentido ético.
Y creo que lo que necesitamos es el pensar que el futuro de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de nosotros mismos, depende en gran parte de nuestra fortaleza, de nuestra originalidad, de nuestro sentido ético, y que lo que tenemos que intentar hacer es el reforzar los elementos neurofisiológicos de la identidad y de la libertad personal para ir a lo que algunas veces hemos llamado o creemos la futura sociedad psicocivilizada del mañana. Gracias.